Buenos días, mi nombre es Justin Quiñones, estudiante de tercer nivel, Derecho, Universidad Uniandes. Y yo les voy a hablar sobre los principios de la oralidad. Pero para entender este hecho de los principios de la oralidad, primeramente voy a hacer énfasis en el artículo 18 de la función judicial, que nos dice así: los sistemas procesales es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagran los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y economía procesal. Y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. Eso es importante, ya que nos quiere decir que el sistema procesal, para la realización de la justicia, es importante tener estos principios que acabamos de mencionar, como la oralidad, inmediación, celeridad, son principios fundamentales que hay que tener en cuenta para un mejor funcionamiento de la administración de justicia y del sistema procesal. Como tal, el objetivo de este video es informar de manera clara y concisa y dar una explicación entendible para los siguientes principios que vamos a abordar a cabo, que son, número uno, el principio de la oralidad. ¿Qué es la oralidad? ¿Qué es el principio de la oralidad? ¿Qué nos permite este principio? Bueno, más que nada, el principio de la oralidad como tal nos permite tener una mejor eficacia a la hora de estar en un tribunal. Es un principio que nos permite la celeridad del proceso. Como podemos apreciarlo, permite que los actos procesales sean de manera oral. ¿Y qué es esto? Permite una mayor eficacia, velocidad del proceso. Tenemos en esto el artículo 168 y vamos a tomar el numeral E de la Constitución de la República del Ecuador, que nos dice lo siguiente: la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y dirigencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué podemos entender esto? Como tal, nos está diciendo que todo se llevará a cabo de manera oral. También nos menciona sobre los principios de concentración, contradicción y dispositivo, y nos hace un énfasis, que todo se conecta de forma oral. Todos estos principios, todo el proceso, debido proceso, siempre se va a conectar con el principio de la oralidad, porque este es importante como tal. También tenemos el artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador, que nos dice lo siguiente: las garantías jurisdiccionales se regirán en general por las siguientes disposiciones. Tomaremos el numeral 2. Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origine el acto o omisión en donde se producen sus efectos y serán aplicables las siguientes normas del procedimiento. Literal A. El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será de manera oral en todas sus formas e instancias. Como ya lo vimos, el principio de oralidad es un principio fundamental para que el proceso se agilice y sea de una manera más sencilla, rápida y eficaz. Como segundo principio tenemos el principio dispositivo. Más que todo, el principio dispositivo nos hace, yo considero en mi opinión, hace referencia a las ambas partes procesales que están implicadas en el proceso. Como tenemos aquí, hace referencia a las partes que tengan una iniciativa en el proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que ambas partes, para tener un principio dispositivo, ambas partes tienen que alegar para que el proceso continúe, ya que el juez va a estar como mero expectante en este proceso, pero serán las partes las que tengan que alegar y motivar a seguir el proceso, solicitar al juez y motivar, para que así sus pretensiones tengan más peso y validez como tal. Para esto tenemos el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, que nos dice lo siguiente: todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legítima. Ojo, es importante que nos dice que es de parte legítima, porque nos está indicando que los procesos tienen que iniciar por parte de
bueno, siendo objetivo por parte de los procesados. Las juezas y jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley. Aquí tenemos que tener en cuenta que dice, los jueces y juezas resolverán de conformidad con lo fijado por las partes procesales. Como lo mencioné, cada parte tendrá que hacer referencia, argumentando y motivando el proceso para que tengan pretensiones, para que sus pretensiones tengan pesos. Y en base de esto, como lo dije, el juez va a estar meramente expectante, pero él se encargará de resolver con las pruebas, pretensiones expresadas de cada uno. Como siguiente, tenemos el principio de inmediación. ¿Qué es el principio de inmediación? Como tal, el principio de inmediación es una comunicación entre el juez y las partes procesales. Esto nos quiere decir que el juez tiene que tener una comunicación inmediata con ambas partes que estén alegando en el proceso. Tenemos el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, que nos dice así: toda persona tiene derecho al acceso gratuito y a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y la expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso quedará en indefección. Eso nos quiere decir que el juez tiene que tener una constante comunicación con ambas partes y que en ningún caso puede quedar, pues, podemos decirlo, que no quede parcializado. Debe tener una inmediata comunicación entre el juez y las personas que conformen el proceso. Se expondrán los hechos que deben hacer constar y medios de pruebas. Como tal, y como venimos diciendo, el principio de inmediación es una comunicación constante que tienen que tener las partes procesales, ya que aquí se demostrarán las pruebas y se tendrá que hacer saber todo al juez, para que éste así tome una resolución del caso. Como principio siguiente, tenemos el principio de la contradicción. Bueno, es un principio que, como su nombre lo dice, ambas partes tendrán el mismo derecho en cuanto a ser escuchados. Eso es importante. Y de practicar pruebas con la finalidad de demostrar sus pretensiones. ¿Qué nos quiere decir esto? Es un poco sencillo de entender, que ambas partes tienen que ejercer su derecho a ser escuchados y que cada uno tenga su derecho a defenderse y contradecir las pretensiones de la otra persona. También podemos decir que está ligada al principio dispositivo porque hay que seguir el proceso y motivarlo. Tenemos en el artículo 165 del Código Orgánico de Procesos que nos dice lo siguiente: derecho de contradicción de la prueba. Las partes tienen derecho a conocer oportunamente las pruebas que se van a practicar, oponerse de manera fundamentada y contradecirla. Como tal, eso es importante, ya que como mismo nos dice en el artículo, toda persona tendrá una manera de oponerse fundamentada y poder contradecirla en su opinión. Entonces, como siguiente principio, tendremos el principio de la motivación, que es un principio fundamental para cada juez y jueza. Vamos a leer. Fundamental el contenido de los actos, haciendo referencia a hechos, sustentos fácticos, a las pruebas para dar una resolución. ¿Qué es la motivación? Para dar una introducción a la motivación son las pruebas, las doctrinas, los fallos de la corte. Son los hechos que se tuvieron que tener en cuenta para la resolución de un caso. Sin motivación no puede haber una resolución. Tenemos el artículo 130 de la función judicial, que nos dice lo siguiente: las facultades jurisdiccionales de las juezas y jueces. Es facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales, de acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes. Por lo tanto, deben motivar debidamente
Numeral 4. Motivar debidamente sus resoluciones. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se fundamentan y no se explica la pertinencia de su aplicación y los antecedentes de hecho. Las resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados serán nulos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que como tal, las sentencias o los jueces tienen que ser completamente al momento de resolver las causas que están ejerciendo o el caso que están en concreto, tienen que fundamentar el por qué tomaron esa decisión, ya que al momento de ellos no hacer este principio, se lo está corrompiendo y se está pues perjudicando el derecho de otra persona. Y es importante tener bastante en cuenta este principio, ya que es el eje fundamental para que no hayan fallos. Como siguiente principio tenemos el principio de congruencia, que es un principio que nos dice que que el juez tiene que ser, que dicte la obligatoriedad que tiene el juez en considerar las pruebas que se hayan presentado en el caso y que cada de esos casos que las pruebas sean congruentes. Tenemos el artículo 92, el Código Orgánico de Procesos. Las sentencias deberán ser claras, precisas y congruentes con los puntos materia del proceso. Resolverán sobre las peticiones realizadas por partes y decidirán sobre los puntos litigiosos en el proceso. Nos quiere decir que el juez tendrá la obligatoriedad de considerar cada una de las pruebas que se dan en los procesos, ya que pues de esta depende la resolución que haya. Y por último tenemos el principio de concentración, que es un principio fundamental e importante, ya que se busca la resolución del proceso en una sola sentencia. Para esto tenemos el artículo 79 del Código Orgánico de la Función Judicial. Los procesos se sustentarán con la intervención directa de las juezas y jueces que reconozcan de la causa. Se propenderá a reunir la actividad procesal en la menor cantidad de actos posibles para lograr la concentración que contribuya a la celeridad del proceso. Esto nos quiere decir que el principio de concentración es un principio importante para la eficacia y mayor rapidez de un proceso. Podemos decir que este también está ligado al principio de la celeridad y economía procesal, ya que el principio de concentración en sí busca no dejar vacíos en los casos en concreto, busca resolver todos los casos, todos los problemas jurídicos que se pueden adoptar en un caso, busca resolverlos en un solo caso, agilizando el proceso de una mejor manera. Como tal tenemos en el artículo que ya leímos, los procesos se sustanciarán con la intervención directa de los jueces que conozcan de la causa. Se propenderá a reunir la actividad procesal en la menor cantidad de actos posibles, para lograr la concentración que se contribuya con la celeridad del proceso. Como claramente nos dice, es importante este principio, ya que nos va a permitir una mayor celeridad del proceso y en un menor tiempo posible. Para dar una conclusión final, los principios de la oralidad son importantes, todos los que hemos visto para cumplir con un mejor proceso que se nos cumpla de manera efectiva, imparcial y agilizar de toda manera posible. Entonces, con esta explicación yo concluyo mi exposición acerca de los principios de oralidad. Espero que les haya gustado y muchas gracias, compañeros y tutor.